Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Bueno, el país está inmerso en un proceso electoral, crecen y crecen los apoyos a la candidatura de se pusieron patas para arriba, porque el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo decidió llamar a votar y votar por Henry Falcón. Pero el debate electoral ha estado marcado en una parte por la confrontación Falcón-Maduro, pero en la otra, un segmento interesante, importante de la oposición, porque esconderlo, ha estado promoviendo una especie de duda sobre la participación en el proceso electoral. ¿Está en capacidad el comando de Falcón de proteger la opinión de los venezolanos expresada a través del voto? ¿Quién sabe? Entonces yo fui y me busqué en el comando de campaña al abogado Julio Pérez. Julio es el coordinador nacional de la defensa del voto. Bienvenido, Julio. Y empecemos por lo más fácil. Ese voto que yo emito, ¿me lo van a robar? Rico, ¿cómo te va? ¿Cómo está Muy todo? bien, Bueno, bien, ese es el bien. tema, Rico. Entonces, para que tengas una idea del tamaño del problema que tenemos, más de 14.000 mesas, más de 34.000 centros. Al revés, 14.000 centros. 14.000 centros, mesas. 34.000 mesas, más o menos 20 por 20 millones de electores, 20.7 millones de electores. El tema es si se podrá de alguna manera garantizar el voto en todos ellos. Ajá. Más o menos te describo un poco el equipo para que veas el contexto. Veamos. Más allá que estemos en un contexto de dictadura, donde tengamos un CNE que ha demostrado su poca parcialidad. Poca imparcialidad. O su gran parcialidad, perdón. Pero es que además tenemos un CNE que tiene un periodo, de alguna manera fue reelecto irregularmente, pero es que si además quieres un TSJ que le está haciendo el juego político al gobierno. O sea, es cierto cuando la oposición dice entonces hay condiciones muy adversas. Pero es que yo creo que decir que no existe este contexto no está claro. Entonces, hay que estar claro que vemos un contexto de incluso una Asamblea Nacional ha sido disminuida, una cápita de minucio, es decir, se le vaciaron todas sus competencias. ¿Qué es eso de acápite de Una disminución de todas sus competencias casi al punto de un vacío. Abogado eres tú. Gracias. Bueno, entonces, en ese contexto se dan esas elecciones, pero también se dan en un contexto donde más del 80% de la población está descontento con este gobierno. O sea, De manera que podríamos separar entre condiciones electorales y condiciones políticas. es correcto. De manera que, más allá de que existen unas condiciones jurídicas, institucionales que son poco favorables, encontramos unas condiciones políticas que de alguna manera nos dan la posibilidad de cambio. Pero, el problema es ver si las condiciones institucionales son suficientes para generar ese cambio político. O para protegernos, porque mucha gente dice, ¿para qué voy a votar si Tibisay ya arregló los votos? Sí, pues parte de la mitología general. ¿Cómo enfrentamos eso? Ok, bueno, más o menos Abordamos y por qué enfrentarlo. Más o menos cuál es el equipo que estamos trabajando. Estamos hablando de un equipo de personas que vienen trabajando en los últimos 7 procesos electorales. De manera que este equipo de personas es capaz de, por ejemplo, tramitar en un solo día más de 200 denuncias con relación a un municipio, pero 300 denuncias con relación a un estado. Te contextualizo eso, Sí, Ricardo. para en todo. el proceso electoral pasado, en todo el país, no se te plantearon más de 300 denuncias planteadas formalmente. Y este equipo electoral, si de alguna manera, es el que ha manejado de mejor manera este tipo de circunstancias. O sea, tú lo que nos estás diciendo es que es un equipo que desde el punto de vista jurídico, técnico, están bien preparados para abordar la defensa del voto. Pero fíjate yo he estado mucho tiempo en aparatos, en padrón electoral, yo trabajé desde el 2003 en el CNE, en las evaluaciones del rey y todo eso. Y yo doy fe de que voto que se emite, voto que se cuenta. Sin embargo, la población no cree eso. Hay gente en la población muy susceptible a decir que mi voto no va a ser bien contado. Bueno, te doy los datos, por ejemplo, de estas auditorías. Se están planificadas 19 auditorías en el contexto de este cronograma electoral. Ya se han realizado hasta este momento 10 auditorías. Hoy, de hecho, se están realizando 2. Uno de las máquinas y otro, por otro lado, el tema de los cuadernos de votación. ¿Es verdad que ustedes no fueron a la auditoría o qué? Todos los representantes han asistido, incluso donde no fueron los 3 representantes, fue alguno, por ejemplo, el caso del MAS. De manera que en todas las auditorías ha existido una representación de alguno de los partidos de la alianza. Okay. Mira, y los respetan, los dejan trabajar, son abiertos, o sea,
porque yo recuerdo cuando yo hice la auditoría del REC que tuvimos que pelarle las garras ahí a la gente para que nos dejaran trabajar. Te vuelvo a contextualizar. Este es un árbitro malandro. Si okay. árbitro de alguna manera puede hacernos otra trampa, no las va a hacer. Está en nuestra tarea de nosotros de alguna manera vigilar. Hoy, por ejemplo, asistimos a esa auditoría de las máquinas, escogimos aleatoriamente y en esas dejamos constancia que efectivamente los equipos que estaban embalándose, configurándose, cumplían con las condiciones. Y una de las auditorías más interesantes, que es la que genera mayor esoterismo, es la auditoría si el software de alguna manera es manipulado, es ¿no? manipulado o no, si esas maquinitas vienen preñadas, si desde que salen los números de la maquinita pasa usted que ya trae unos una votos precargados. Pero es que por otro lado, pero por otro lado que si el cable va para Cuba y después se devuelve al CNE. En la auditoría de software que hicimos la semana antepasada, se verificó un dato bien importante, Ricardo. ¿Cuál es el dato importante? Las condiciones del software tienen iguales o mejores condiciones que las elecciones 2015. Que para nosotros es muy importante, porque en el escenario 2015 se evidenció que con esas características, con esa robustez del software, cuando estaba incluso en Marmatic, se pudieron garantizar unas elecciones que a nivel de software, a nivel de máquinas, estaban absolutamente blindadas. Y una de las cosas... No, ustedes los técnicos siempre se pepitan y uno se pierde. ¿Qué quiere decir que el software está bien evaluado? Porque eso es lo que uno quiere saber. Que la elección que tú realizaste en la máquina no te la cambia. Y la cantidad de votos, la cantidad de electores que manifestaron su voluntad, la máquina no la puede cambiar. Muy bien, qué bueno que colocaste ese ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso Andrés Velázquez? Y el caso Andrés Velázquez demostró lo importante y lo blindado que está el software. ¿Qué pasa en el caso Andrés Velázquez? En el caso Andrés Velázquez, la violación no ocurrió en las máquinas. Es que la violación no puede ocurrir en las máquinas. De hecho, una de las pruebas que utiliza Andrés Velázquez para demostrar la violación de las elecciones son las actas que reportan las máquinas. Con las actas que reportaron las máquinas, sus testigos, y ahí viene el punto importante, se evidenció que a nivel de la Junta Estadal, de la Oficina Regional del CNE, fue donde cambiaron las actas. De manera que en el tema, el software de las máquinas es absolutamente blindado y con esas mismas características se está manteniendo. Entonces, ¿y qué garantía tenemos de que no le hagan eso ahora a Henry Falcón? Bueno, precisamente la garantía está en tener todos los testigos en todos los centros, en tener todas las actas y podremos demostrar en caso de la totalización que correspondan el número de actas con el número de votos totalizados. Henry Falcón está dispuesto a reconocer los resultados como le pasó a Andrés Velázquez, o él va a reconocer solo lo que digan las máquinas. Todo lo que digan las actas es obvio que tiene un respaldo, porque ya verificamos el software. Obvio no, porque al pobre Andrés le cambiaron la cosa. Insisto, Ricardo, el tema no estaba en las actas, el tema estaba en una acta de totalización que no fue la que emitió la máquina, sino que prácticamente le hicieron a mano en la oficina regional del Estado Bolívar. Ya vamos a discutir eso, porque esto está muy interesante. Ya vamos a seguir. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Continuamos, queridos amigos, con este interesante diálogo con Julio Pérez, responsable de la defensa del voto del comando de Henry Falcón. Él hizo una afirmación que es muy candente para todos nosotros. ¿Cuál es esa? Las condiciones de control, que los resultados que están dando las auditorías nos dejan un proceso electoral en cuanto a lo técnico, etcétera, con las mismas condiciones que en el 2015 cuando se ganó la Asamblea Nacional e incluso mejores. ¿Cómo es eso? Mira, una de las cosas que logramos, pues claro, y te vuelvo a contextualizar, este árbitro es un árbitro malandro. Sin embargo, estamos haciendo todas las gestiones para proteger cada uno de los valientes ciudadanos que quieran votar. Cosas como esta. Vimos que en los dos últimos procesos electorales ocurrió algo muy irregular, se reagruparon centros electorales. Una de las cosas que exigimos ante el CNE y obtuvimos es que los centros electorales que inicialmente se habían nucleado, ahora volvieron a su sitio de origen. Otro de los temas ha sido el tema del registro. ¿Qué quiere decir? Cuando juntaron centros electorales. Centro, sí. Acuérdense que plantearon que por temas de violencia, varios centros electorales los agruparon y a un elector que capaz votaba a 100 metros de su casa terminó votando a 3 kilómetros. O no votó. O por esa circunstancia se abstuvo seguramente. Entonces,
Entonces, ese es un primer elemento, logramos que se volvieran a colocar los centros donde correspondían. Pero es que además existió un planteamiento, logramos que incluso se extendiera el plazo del registro electoral. Lo obtuvimos... O sea, el registro electoral es permanente. O sea, claro, pero hubo un corte y se reabrió hasta el 19 de marzo, incluso en las oficinas consulares. Otro tema importante... Los extranjeros, los venezolanos en el extranjero se quejan de que le quitaron el derecho al voto. Hasta el 19 de marzo, aquellos que actualizaron sus datos pudieron estar en este corte del registro electoral. Ahí es bueno precisar que hay un reglamento, porque ese sí me lo sé yo, viejo como el sol, que dice que para poder votar en el extranjero, usted tiene que ser residente permanente. Eso no lo inventaron para este proceso. Eso existe hace tiempo y nadie lo había protestado hasta que se dieron cuenta que hay no sé cuántos millones de venezolanos en el extranjero. ¿Por qué que dicen que uno aceptó eso? No, eso está ahí en la regla. Entonces, otra de las cosas que estamos presenciando cada uno, el tema de las auditorías, ya llevamos hasta este momento 10, nos faltan 9 auditorías más, vamos a estar pendientes ahí, pero estamos pidiendo unas cosas más. Sabemos que el Plan República ha tenido en no pocas ocasiones una actitud muy parcializada, de manera que estamos solicitando una reunión con el Plan República a los fines de que el CNE reafirme los lineamientos que están previstos en la ley y en el reglamento. Hoy se comprometió el Plan República en una rueda de prensa con Tibisay diciendo que ellos solo van a cumplir con lo que establezcan las reglas y los reglamentos electorales. Y con lo que establecen las leyes y reglamentos electorales para nosotros y para todos los venezolanos es suficiente. Queremos que se le dé cumplimiento a la ley. Una de las cosas que hace falta y que estamos solicitando al CNE es el tema de los denominados puntos rojos, es decir, aquella necesidad de un distanciamiento entre el centro electoral y aquellos la autorización de reuniones y tal. Estamos solicitando que se ratifique aquella resolución que surgió en el 2005 y que en todos los procesos electorales desde el 2005 para acá no ha sido ratificada, donde se dé la distancia de al menos 200 metros los puntos rojos. Pero esos tipos ponen esa propaganda en la puerta. Claro, pero necesitamos que tengamos la resolución del CNE para exigírsela. Y para exigir al Plan República ese cumplimiento. Mira, aquí hay una... todo el mundo dice que la trampa está en el remate, que hay tipos triple cedulados, que hay un archivo de huella secreta, que por ahí van a trampear, que pues no importa que uno gane a las 5 de la tarde porque a las 6 le voltean los resultados. ¿Qué tienen ustedes preparado para Mira, eso? una de las cosas que estamos haciendo un trabajo más minucioso y cuidadoso es con relación a ese tema de los triple multicedulados. ¿Cuál es uno de los temas que da curiosidad? Mira que por allá el tipo tiene, tú revisas esas cadenas de WhatsApp, el mismo nombre, ese tipo tiene 42 cédulas, el seguro votó 42 veces. Entonces, una de las cosas que el sistema está blindado, pero hace falta que tengamos testigos en cada una de las mesas, es que necesariamente para usted votar tiene que tener su cédula de identidad más su huella dactilar. Y su huella dactilar coincida con la que está en el registro electoral. Y los mochos y los viejitos que la tienen lavada y no sé qué. Entonces, el sistema permite que en ciertos casos, mire, es que me dañé la huella dactilar, es que estoy en una situación de discapacidad, en que se autorice que cuando existe un problema de dificultad de huella, se autorice que en este caso el operador de la máquina pueda autorizar cierta inserción de la huella dactilar. Pero eso va a estar contabilizado antes o claro, lo que estamos consiguiendo es que se genere un tope de hasta 6 no match, es decir, hasta 6 personas donde no coincida la huella dactilar que está en la base de datos con la huella dactilar que en ese momento se está registrando. Y eso se da con mucha frecuencia. Pero vamos a echar números, son 34.000 mesas. Por 6 son casi 70. Que 7 por 3, casi 200.000 personas. Muy bien. Esa es la diferencia entre Capriles está muy bien. Pero lo primero... entonces si tiene razón, hay que dudar. Calma, Ricardo, calma. Lo primero que estamos obteniendo es ponerle un tope. Y aquí es fundamental ponerle un tope. Entonces, hasta 6... 5, no ya 6. va, pero hasta 6 es el tope máximo que admite el sistema. Okay. Y a partir de ese momento tendría que estar autorizado por la Junta Nacional para que el operador pudiera hacer uso del sexto en adelante. Okay. Y allí logramos obtener un testigo que esté verificando que cada vez que se autorice, eso de alguna manera vaya contabilizado. Pero es que además... Eso quiere decir que hay solo 6 votos asistidos. Hasta un máximo de 6 votos donde no coincide el no match. Y el voto asistido. Ya vamos para allá. En cada uno de los aspectos los estamos trabajando. Entonces, con relación a ese punto, estamos procurando incluso bajar ese número de 6, que ya en principio está admitido, hasta 3.
Ah, claro, porque es que si no agarran la diferencia Pero entre es que Maduro y Capriles. pero lo fundamental en el caso de nuestros testigos es que en cada mesa verifiquemos que efectivamente tengamos un testigo que verifique que está pasando las huellas dactilares, que son estas, el índice y el pulgar, lo que tiene registrado la base de datos del CNE, para que una vez que se verifique, de alguna manera tener la constancia que es esa persona la que votó. Pero te doy un dato más interesante. Cuando hicimos una revisión del histórico de las elecciones anteriores, los casos de personas que de alguna manera se demostró científicamente votaron más de una vez en el tema, y así lo registró el CNE, nunca superó el caso de las 20.000 personas. En todo lo... En todo. De manera que eso no ha sido nunca la variable determinante en un tema electoral. Pero ¿qué es lo que estamos consiguiendo en esta oportunidad en el CNE? Que cada persona que se evidencie, porque sus huellas dactilares van a quedar registradas por la máquina, se remite inmediatamente la investigación al Ministerio Público. Pero ahí tienen que poner responsable no solo al tipo, porque también Claro, de la máquina porque y el técnico. estamos en presencia de un delito electoral, Exacto, donde sí. son corresponsables no solo aquella persona que está votando en más de una ocasión, sino donde de alguna manera se asocian en ese delito tanto el técnico como y son responsables los miembros de la mesa. Y entonces allí estamos obteniendo una garantía adicional que no estaba de alguna manera, no se había dado el protagonismo que era fundamental. Bueno, el doctor Julio nos ha dicho 4 veces que el CNE es un organismo malandro y me dice, para contextualizar, me lo ha dicho varias veces. En consecuencia, la clave de todo proceso electoral es los testigos, la protección de la mesa y que lo dejen trabajar. Ustedes le van a pedir al Plan República que no le saque los testigos que reclamen. A mí me han sacado 3 veces, te advierto. No, pero es que eso es una práctica y eso lo hemos denunciado en casos anteriores. Y te voy a dar datos más o menos donde se presentan los problemas. Uno, que no me dejas entrar los testigos al inicio. Ajá. O que en el curso del proceso empiezas a trabajar, empiezas prácticamente a extorsionarlo. O cuando ellos se ponen proactivos y evidencian el tema del voto asistido, que es el otro tema que ya vamos a conversar. No, ya, te queda un minuto, tiempo para rematar. Listo, el tema del voto asistido, que en mi opinión es el tema central de estas elecciones. ¿Ah, Porque sí? el gobierno ha dicho ya y lo ha cantado hasta en cadena nacional, dando y dando. Qué grosería, de alguna manera. Usted no vino a hablar de política, hábleme rápido. Chévere. Y el voto Entonces, asistido. en el caso del voto asistido, estamos de alguna manera configurando que necesariamente el sistema establece que se registre la persona que asiste en el voto. Ajá. Y estamos solicitando que donde exista un promedio mayor al histórico de voto asistido, automáticamente se ponga en cuarentena esa meta a los fines de la totalización y por otro lado se investiguen necesariamente los resultados de totalización de esa mesa. ¿Por qué? Porque si históricamente tuviste un promedio de votos asistidos de 5 o 10 personas, de alguna manera si tienes una mesa con un voto asistido mayor a eso, está pasando una circunstancia muy particular. Entonces, todos los escenarios los tenemos de alguna manera levantados y en función de cada una de esas problemáticas estamos estableciendo un protocolo de trabajo. Yo tengo una técnica para que no nos roben los votos. Votemos bastante porque así no nos tracalean. Bueno, muchísimas gracias a Julio. Ahí hay información en bruto para que o se asusten o se convenzan de votar. Yo creo que estamos bastante bien protegidos, pero ahí ojo pelado. Muchas gracias, Julio. Bienvenido. Este es tu programa. Hasta mañana. Qué rico.